Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hacer la segunda entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con Dante Carciali, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo. Dante, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Dante. Bueno, presentaron esta cuenta satélite de turismo en la Asamblea del Consejo Federal, es una cuenta que permite o arroja datos respecto del impacto de la actividad turística en la provincia. Dante, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, nosotros eso es un trabajo que venimos realizando ya hace 2 años para poder tener datos concretos, datos duros, medibles, y por eso la cuenta satélite de turismo. Somos la única provincia que tiene cuenta satélite de turismo ya conformada y nos podemos medir con parámetros internacionales porque son los mismos parámetros que se utiliza desde ONO Turismo y los mismos parámetros que utiliza Nación. Entonces, eso nos da una visibilidad para tomar decisiones de políticas públicas y de gestión con el sector privado. La presentamos en el CFT a nivel nacional, justamente para visibilizarlo y mostrarle también al resto de los colegas de las Sí. provincias la importancia de tener este tipo de información que te permita tomar decisiones con datos concretos. Y si querés, bueno, te hago un mini resumen de Dale. qué datos, porque la verdad que como es una cuenta satélite, imagínate que la presentación más o menos, no la que se hizo en el CFT, sino Sí. la concreta, son como 2 horas de Te- filminas con sí. información muy Te técnica. pido algo Pero antes de los datos principales, Dante, que se sí, llame cuenta satélite. ¿Es porque eso sí. es una forma, un tipo de recabar los datos? ¿O simplemente tiene que ver con, bueno, una cosa más No, no, tiene que marketinera ver del porque Infotour? tiene que ver porque digamos, en datos económicos, digo, es satélite porque es perimetral de información económica de país, de otro montón de industria y de actividades, ¿no? Entonces, solamente analiza ese segmento involucrándolo con el resto de los segmentos de la actividad económica de un país o de un destino. Ok, perfecto. Los datos Eh, principales. Datos principales, Tierra del Fuego maneja el 5,5 del PGB de la provincia, es de la actividad turística, es un número muy fuerte, Ajá. calcula que a nivel nacional estamos hablando que conseguimos ahora una línea de tiempo que la arrancamos en el 2017 y ya está actualizada hasta el 2023. O sea, hoy tenés una línea de tiempo que te permite hacer un análisis de hacia dónde va la curva y cómo va la evolución. Hoy tenemos que el 5,5 del PGB de la provincia lo aporta el turismo, que hay 7.300 personas en forma directa trabajando en la actividad turística, que hay aproximadamente 18.000 personas vinculadas a la actividad turística entre la directa y la indirecta, que somos el 8% de la masa activa laboral de la provincia, la absorbe en forma directa, está vinculada a la actividad turística. Hoy con algunos datos que todavía no son finales, inclusive por encima de la construcción, ¿no? Entonces eso marca la importancia. Y algo que te decía, nosotros estamos con el 5,5 del PGB de la provincia y a nivel nación el aporte económico es del 1,7. Entonces eso Ah, claro. marca la relevancia que tiene el turismo en Tierra del Fuego. Y tenés el comparativo también con la cantidad de recurso humano empleado a nivel nacional. Acá son 18.000. Eso representa el Mm, 8% de la provincia. Sí, representa el 8% de la provincia. No, perdón, 7.300, porque cuando vos haces el análisis es sobre la contratación directa. Ok, Si fuera sobre la directa más la indirecta sería mucho más. bien. En forma directa es el 8% de la actividad turística, Sí. está involucrada en lo turístico. No, a nivel nación es muchísimo menos. No lo tengo el número duro acá ahora, en este Pero no momento es el sí 8. están. No, 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 para nada, para Claro. nada. Eso habla de la No, no. importancia de la actividad como una actividad, de las actividades productivas que tiene Tierra del Fuego. Totalmente. Y después, ya en un desagregado, también tenés cuánto es la participación del turismo nacional en la actividad, cuánto el internacional. En el nacional, ¿de dónde viene el mayor volumen de pasajeros? En el internacional, ¿de qué países? Entonces, empezás a tener un desagregado de información que vos tenés recursos finitos para volcar a la promoción, al posicionamiento y a la actividad y eso te deja tomar, con esa información concreta, te deja tomar decisiones mucho más claras. Tenemos un plan de turismo sustentable y tenemos un plan de marketing, pero ese plan de marketing hay que saber dónde ubicarlo para no malgastar esos recursos. Entonces vos sabés que
tenés un destino emergente como puede ser China o Oriente, pero el costo de incorporar ese público vas en contra del volumen, estamos hablando de corto plazo, ¿no? Del volumen que vas a tener de visitantes, y si tenés recursos muy limitados, es preferible volcarlo a Brasil o a Estados Unidos o a Europa, que sabés que tenés un retorno inmediato. No por eso tenés que desatender un mercado que tiene un potencial muy grande, ¿no? Claro. Pero eso te permite tomar decisiones. Bueno, pero hoy entonces tener esta herramienta es realmente pues, más en una época en donde no estamos para despilfarrar recursos, Totalmente. es algo muy interesante, muy, muy valioso, porque justamente no podés poner apuntar los cañones en un lugar específico. Ahora, justamente, estos, justo los que mencionaste son países que se dieron ahora en este análisis o hay otros lugares, otras ciudades que también eh, pueden llegar a recibir nuestra visita para justamente tentarlos para venir. No, claro, eso es lo que te decía, ¿no? Por un lado, vos tenés los mercados prioritarios, donde ya sabés que tenés un interés marcado y un volumen y un flujo de pasajeros, que en turismo eso nunca lo tenés que desatender, porque no quiere decir que una vez que vos conseguiste un mercado, llámese el brasilero, por ejemplo, que estamos bien posicionados, Claro. en turismo, cuando vos dejas de visitar o de tener permanencia, automáticamente alguien ocupa tu lugar Ujú. y empezás a salir de la prioridad. Entonces, vos tenés que mantener ese foco y a su vez empezar a tratar de captar otros mercados. Por ejemplo, bueno, esto tenemos una línea de tiempo, como te decía, de inicio en 2017 al 2023 y vos vas viendo la evolución. Por ejemplo, el mercado americano es un mercado muy fuerte, con muy buen poder adquisitivo, con mucho interés y con una gran cantidad de visitantes, pero era un mercado al que no estábamos visitando. Ujú. Entonces, si sin visitarlo, si sin dedicarle tiempo a eso ya tenés esa visibilidad del destino, tenés que reforzarlo para poder captarlo de mejor manera. Por eso pusimos en marcha, en conjunto con las provincias patagónicas, el By Patagonia en Estados Unidos, que ya tiene 2 ediciones. Vamos por repetirla el año que viene, la tercera edición. Y recién ahí empieza a dar un resultado, porque cuando vos haces promoción, no es que vos vas y automáticamente No, tenés claro. el retorno del turista. Claro. Es, primero tenés que ir, tenés que mostrarte. Había un desconocimiento en muchos casos total de todo lo que podemos brindar y que somos un destino para todo el año, de invierno y de verano. Entonces vos vas la primera vez. La segunda vez, cuando vas, ya te conocen. Y la tercera vez en turismo empiezan a confiar en vos. Es lo que llevó Brasil. Prácticamente hoy tenemos un muy buen volumen, pero Brasil hace más de 20 años que se está haciendo un trabajo muy fuerte del destino para, para poder convocarlo. Si vamos a 20 años atrás, los primeros vuelos charter fueron incentivados económicamente desde la provincia para atraer a que vengan esos turistas. Hoy esa parte no es necesaria, hoy la necesaria en Brasil es mantenerse posicionado y no perder visibilidad, por ejemplo. ¿Y hay algún tipo de requerimiento por parte digamos, de estos lugares o de estos sectores en donde se va más de una vez, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Hay algo que no estemos desarrollando hoy en día acá en la ciudad? Como Mira, Tierra del Fuego, a más acá. grandes rasgos, sí, obviamente siempre estás por detrás de las necesidades. Nosotros tenemos insuficiencias en desarrollo todavía en infraestructura, sobre todo en conectividad, pero sí lo que se destaca es que tenemos un destino consolidado, con buena calidad de prestadores privados, con buena inversión, con buen equipamiento. Ejemplo, ¿no? Lo perdimos. Rueda de cama, Ahí buenos está. colchones. Los colectivos y los vehículos tienen poca antigüedad, son nuevos. Eso no pasa en todos los destinos. Eso te da una visibilidad. Pero cuando vos vas a una feria, a una ronda de negocios, a un destino de estos, o en realidad a cualquier destino, una de las principales cosas que tenés que tener en cuenta y por eso también elegir es qué nivel de conectividad tenés con ese sector. O sea, con Brasil tenemos un excelente nivel de conectividad. Sí. Por Aerolíneas Argentinas, que tiene varias ciudades de Brasil que comunican con Buenos Aires,
con Estados Unidos, por ejemplo, grandes compañías que vienen a la Argentina a diario. Inclusive en el análisis de Estados Unidos no es lo mismo la costa este que la oeste, porque en la costa este tenés muchas compañías que vienen directo a la Argentina, de la oeste solamente desde Los Ángeles y con conectividad vía Chile o con combinaciones. Entonces eso es un limitante. Son varias de las cosas que vas analizando en el sentido ese. Claro que hay que trabajar. Y en lo que Ujú. respecta a turismo nacional, ¿cómo Bien, venimos? mira, ahí te digo que saltó también en la cuenta, en la cuenta satélite, algo que no teníamos previsto, que es la importancia del impacto económico que tiene el turismo interno de la provincia. O sea, nosotros mismos, Claro, paseando por la provincia. El 25% del movimiento económico lo genera el propio residente. mira. Entonces, eso es un número muy grande que impacta el 25% del movimiento, pero que no impacta de la misma manera No, en lo claro. económico, ¿no? Por Eh, el número, y digamos, del, entiendo por el número que claro, se gasta. por lo que consume por día Claro. el residente que genera excursionismo o visita. Pero después a nivel nacional, del 100% de los visitantes de nivel nacional, el 70% lo aporta Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Bueno, Entonces, cuando vos tenés el 70% de tu mercado, es donde prioritariamente tenés que seguir trabajando porque tenés una respuesta rápida. Y esto va vinculado con la conectividad. El segundo segmento, que maneja el 20-23%, es Córdoba y Litoral. Córdoba tenemos poca conectividad, pero tenemos conectividad. Y sí. después el resto del país maneja casi un 10%. ¿No teníamos un Entonces, vuelo eso directo a Córdoba? sí, sí, lo tenemos, Ah, pero tenés poca conectividad. ok. Tenés 2 vuelos por semana, que no es un flujo muy importante. Por eso el 70%, la falta de conectividad regional que tenemos en el país limita el público que podemos recibir. Mm. Bien. Dante, estamos hablando con Dante García, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo. Hablabas de lo que les permitió ver respecto del turismo norteamericano Sí. y que eso te da la pauta de que hay que trabajar ese mercado. Dos consultas. ¿Mucho de eso tiene que ver con los cruceros o estamos hablando de gente que viene en avión o por tierra? No, no, no. Tenés gran parte del crucero, el americano es justamente un gran consumidor de cruceros. Claro, bueno, Gran parte de ese flujo tiene que es ver de con ir a la cruceros. Antártida y Exactamente, pasan es un por gran acá. flujo de turistas. Lo que estamos haciendo, ese turista que pasa, no tenía identificado Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego. Éramos un Estaba, puerto nomás. exacto, era un puerto, estaba comprando un viaje a la Antártida. Cuando vos visibilizás todo lo que hay, lo que estás buscando y lo que vas logrando Sí, es mayor ocupación. O sea, que no venga para bajarse el avión y subirse al crucero, sino que venga a conocer el destino y después se sube al crucero. claro, Pero como no lo tiene identificado, no lo utiliza. O sea, es como quien compra un crucero para ir al Caribe y ni siquiera sabe qué ciudades va a visitar, va al Caribe. claro, Que cuando vos identificás que hay un lugar que te gusta, decís, che, aprovecho y me quedo 2 o 3 días o Voy 5. a la sí. playa. Eso es visibilizarle al mercado americano. Y en la última feria que hicimos este año en Miami, en Nueva York, en una ronda de negocios, que además nos fuimos como público, o sea, hubo una sola persona del sector público para darle visibilidad de cada provincia. Fuimos con operadores mayoristas, operadores de Tierra del Fuego, con empresarios, que entonces hubo un vínculo con operadores mayoristas de Estados Unidos que directamente se juntaron y tuvieron una ronda de negocios con el que le vende el viaje en el catamarán, con el que le da la experiencia por 4x4, con el Claro. que le vende canotaje. Entonces se genera el vínculo comercial concreto y directo. No es solamente a mirar una aspiracional, sino realmente a vender la posibilidad de hacer negocio. Claro, bueno, siguiendo con esa línea de el público que viene, ¿qué pasa con China? Porque tengo entendido que los chinos vienen proyectando que cada vez va a haber más personas de ese país queriendo visitar la Antártida. Bueno, ahí algo que planteas muy concreto, que hablábamos al principio de la nota. O sea, cuando vos ves recursos, decís, el flujo de turistas chinos que vienen a la Argentina es chico. O sea, estamos hablando hace 2 años atrás, el último número que tenemos eran 65.000 turistas chinos que vienen a la Argentina.
lo importante de que de esos 65.000, el 70% eligen venir hasta Ushuaia. Claro. Entonces, hay un flujo. Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas a una feria a Brasil, tenés un movimiento de 300.000 turistas brasileños que vienen a Ushuaia. Esa marca la diferencia. Pero no tenés que olvidarte que la proyección de crecimiento del mercado chino es muy grande. Claro. O sea, tiene mucho interés. Y eso también se vio ahora en el Consejo Federal de Turismo, donde participó el embajador de China en la Argentina, que se están simplificando las barreras para que puedan venir. Lo mismo que pasa con Dominicana. O sea, lo pongo como ejemplo porque Sí. Dominicana no maneja un gran volumen, pero tenían que pagar un visado de $400 para venir a la Argentina. Ah, qué detalle. Y eso se saca en el caso de aquellos turistas que tienen, de esas personas que tengan visa americana, automáticamente evitan ese visado, y eso simplifica la facilidad por venir, porque son $400 menos que impactan en forma directa sobre un pasaje. No, Claro. Entonces, el mercado chino hay que atenderlo como emergente, hay que dedicarle recursos, pero saber que ahí estás apostando a mediano y largo plazo. Sí. No vas a tener un retorno en la próxima temporada. Claro, pero no es algo que amerite todavía hoy hacer algo como By Patagonia, pero en China. Sí, sí amerita. Lo que pasa es que, bueno, los recursos Me son imagino que, finitos. claro, es caro. Hay que viajar hasta China. Es caro ir a China. Es caro, pero por eso ahí tampoco sirve mucho viajar solo, porque no sos un grano de arena en el desierto. Ujú. Lo que tratás de hacer es involucrarte en la promoción internacional del destino Argentina. Entonces, cuando se haga una misión comercial de venta de turismo a China, vos Te como subís ahí. Argentina, exacto, te subís como destino, bajás mucho el costo de ir, ya te bajás simplemente a los valores aéreos y demás, pero no es lo mismo que contratar un salón, que hacer la convocatoria, Ujú. que tiene grandes costos todo eso en un lugar tan distante. Entonces, ahí en destinos emergentes son los primeros pasos, Claro. digamos, Y ¿no? ahora voy a hacer una consulta así medio terrenal. Sí. Subirte a un subte en Beijing, en Hong Kong o en Nueva York y que la publicidad en la parte de arriba, por lo menos así los tenemos en Buenos Aires, no sé cómo serán las publicidades Sí. en otros subtes, que diga Visit Ushuaia, tienen... No llegás. no llegás, No ok. tenés, No no sirve. tenés un impacto. No tenés un impacto. Primero tenés que generar el aspiracional, y después es mantenerlo vigente. Ujú. Me voy a un extremo muy grande, pero Coca-Cola la conoce todo el mundo, pero Coca-Cola sigue haciendo visibilidad de marca. Claro. Entonces, cuando vos haces una promoción en los subtes de Buenos Aires y vos pones Fin del Mundo, quien mira esa imagen sabe de qué estás hablando, sabe que es Tierra del Fuego, que es Ushuaia, que es puerta de entrada a la Antártida. Vos en Beijing ponés esa publicidad, y primero por una barrera idiomática, y segundo porque estamos muy distantes, no tenés un impacto Claro, está bien. que te defienda. Vos en esos mercados vos tenés que ir puntualmente a quién es el operador o el emisivo, quién genera esa venta, quién Claro. hace el aspiracional del destino. Sí, el operador Por que eso se son dedica a rondas vender eso. Normalmente las rondas comerciales son las más importantes. Claro, claro, espectacular. Bueno, hay novedades respecto del ADE, leí por ahí que va a ser algún tipo de conexión patagónica, y creo que también hay un laburo grande que se está haciendo sobre todo con Flybondi, ¿no? Pero digo, ¿se trabaja todavía en seguir mejorando la conectividad aérea? Sí, totalmente. Mirá, en función de lo que pasó en esta temporada de invierno, una temporada muy difícil en movimiento turístico, muy difícil, había una retracción marcada muy grande. A nosotros nos ayudó tener nevadas tempranas, poder mostrar un destino con nieve, Claro, y que el resto del país, lamentablemente, los destinos de nieve no tuvieron nieve. Eso nos potenció la venta y nos potenció la intención de venir. Ahí, con datos duros y concretos, empezamos el diálogo con aerolíneas y con Flybondi y con JetSmart. En función de esa demanda creciente y ocupación casi plena de los aviones, conseguimos que Aerolíneas en negociaciones que tuve con la empresa, conseguí que nos pongan 5 frecuencias adicionales para el mes de agosto.
¿Es un montón? No, no es un montón, pero ayuda, ¿no? Ujú, O sea, 5 vuelos son 180 pasajeros por vuelo. ujú. Entonces, no es que te va a cambiar la economía, pero son vuelos que no estaban disponibles. Pero en el caso de JetSmart y Flybondi, tenían entre 3 y 4 frecuencias semanales. Y a partir del 1 de agosto, en función de esta gestión que realizamos con las empresas, tenemos un vuelo diario de cada una de las compañías. Bueno, es un Entonces, montón. los 5 de aerolínea, más los 3 más los 3 de Flybondi, más los 4 de Jetman, que se suman, en total sí son un flujo importante de turistas que no teníamos, y además con otros costos, ¿no? Porque las compañías low cost te permiten que alguien acceda al Claro, destino en una forma más accesible. claro. Y con lo que vos hablabas de lo que estamos trabajando en vínculo, mira, ahora tuvimos este fin de semana la bajada de antorchas en Martial. Sí. En el marco de la bajada de antorchas, con el acompañamiento del ImproTour para posicionamiento internacional y con el acompañamiento de Flybondi, que nos dio la disponibilidad de los pasajes para traer a esos pasajeros sin costo. Tuvimos dos empresas, empresas mayoristas muy importantes de Colombia, Buquebus de Uruguay, Ajá. CBC de Brasil, otra empresa muy grande de Porto Alegre y otra empresa muy grande de San Pablo. O sea, 3 de Brasil, 2 de Colombia, 1 de Uruguay. Esos 6 operadores mayoristas vinieron a conocer la bajada de antorchas para vender un producto nieve puntual, pero vinieron a conocer el destino, porque los tuvimos acá los tuvimos pobres porque casi encarcelados durante 3 días, desde la primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, mostrándole todos los Todo, atractivos. claro. El Valle de Tierra Mayor, los operadores, canoa, kayak, moto de nieve, montaña, excursiones, trekking, catamarán, parque, o sea, todo eso. Y se fueron. Ayer tuve la reunión de despedida con ellos previo a que se fueran, maravillados, que desconocían, sí sabían del destino, sí conocían el destino, pero desconocían que había tanta cantidad de actividades Los disponibles servicios disponibles, claro. para que ese pasajero, en vez de mandarlo 2 días, mandarlo 4 días. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Claro. No aumentar en gran cantidad de visitantes más, sino Extender la hacer que esos estadía. visitantes que hoy vienen se queden más días. Claro, y hagan más excursiones y más, contrate más servicios. Claro, no hacer crecer el volumen por una cuestión de capacidad de carga, sino hacer que ese pasajero se quede más tiempo y genere mayor ocupación. Claro, claro. Dante, como siempre, muy claro, muy amable. Muchas gracias. Un placer. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Dante Carciali, presidente del Instituto Fueguino de Turismo, hablando con nosotros de esta cuenta satélite que te permite observar datos 2017-2023 hasta ahora, y ahora empiezan a cargar también 2024, y que eso también te permite tener, bueno, el dato estadístico que te da Y es fundamental. visibilidad de datos justamente para poder tomar decisiones, ¿no? Sí, cuando hablas de matriz productiva, hablas de turismo y por supuesto tenés que saber el rumbo a dónde ir, porque no podés disparar para todas partes cuando encima no hay plata. O sea, hoy se tiene que poner el foco en alguna parte en donde... Estratégico. Tiene Exacto, que ser, si tenés sí. 3 tiros, que sean 3 tiros que sean los mejores y llegar a la mejor cantidad de gente. Claro, tal cual.